Bueno, muy buenas tardes, buen día. El día de hoy hablaremos de el estado sólido. Entonces, clase de química para los chicos de grado noveno del Liceo Nuestra Señora de la Sabiduría. Primero vamos a definir qué es el estado sólido. Es un estado de la materia donde las partículas tienen movimiento vibratorio. Es decir, en el estado sólido no están quieta la sustancia, no están quietas las moléculas. Hay un movimiento de oscilación, de vibración a nivel de qué? De las moléculas, de las partículas, de los átomos, en fin. Este movimiento no es de desplazamiento, es decir, no se va a mover de un lugar a otro la sustancia cuando hay ese movimiento de vibración. ¿Por qué se da este movimiento? Pues porque sencillamente todas las moléculas siempre van a estar en constante movimiento. Es un espacio muy corto debido a las grandes fuerzas que mantienen unidas las moléculas, fuerzas de cohesión, ¿listo? Es decir, entre molécula y molécula hay fuerzas para que no se separen, ¿listo? Para que no escapen las moléculas, entonces sencillamente están muy unidas entre sí con mucha fuerza. Ejemplo, tengo este celular, ¿cierto? En estado sólido. No está quieto, en ese momento sus moléculas están en movimiento, pero pues es un movimiento de vibración. El celular no se va a empezar a desplazar, no se me va a ir del escritorio, no se va a evaporar tampoco porque estamos en un estado o está en una presentación de la materia, la cual es el estado sólido, en el cual sus moléculas ejercen gran fuerza sobre las otras para evitar que se separen o pasen a otro estado de la materia. Listo, propiedades generales. Incompresibles. Eso no quiere decir que nadie los comprenda, no. Incomprensibles es que no se dejan comprimir. Listo, el estado sólido, entonces yo cojo la roca, la ola de billar, una canica, y pues por más fuerza que le ejerza no se va a dejar comprimir, es decir, no va a ocupar un espacio más pequeño, ¿cierto? Va a estar, ¿qué? Con una forma definida. ¿Sí? El celular en este caso tiene una forma de rectángulo, ¿cierto? Y un volumen definido, es decir, ocupa un espacio específico, digamos 200 centímetros cúbicos, eso es el volumen. Tiene una alta densidad. ¿Por qué densidad? Pues porque hay gran cantidad de moléculas o partículas en un determinado espacio, ¿listo? Lo que hablábamos del movimiento, presentan vibraciones, pero pues su posición es fija, solamente hay vibración como tal, no hay desplazamiento. ¿Listo? Continuamos. Características. La gran mayoría, ¿sí? Muchas de las sustancias van a tener una estructura cristalina, es decir, tienden a formar cristales sus átomos. Entonces las partículas pueden ser, como hemos hablado de partículas, átomos unidos por enlace covalente, moléculas unidas por fuerzas van der Waals, iones, que pueden ser metales y compuestos iónicos. ¿Listo? Iones, ¿qué quiere decir? Que son elementos o sustancias que tienen una determinada carga, bien sea positiva o negativa. ¿Listo? Entonces, átomos, moléculas y, por último, iones. ¿Listo? Los sólidos se pueden clasificar en dos tipos, amorfos y cristalinos. Amorfo, pues para entender qué es amorfo, vamos a hablar de pues el origen etimológico de esa palabra, es decir, de dónde viene esa palabra. Entonces vamos a ver que está formado por dos partecitas, ¿cierto? A y morfos. ¿Listo? A, que quiere decir sin, y morfo es forma, amorfo, sin forma. ¿Listo? Entonces, sólido es amorfo, una estructura que no tiene un orden específico, es decir, sus moléculas están en desorden, no tienen un punto de fusión definido y conforme se calientan o aumenta su temperatura, se ablandan y se hacen líquidos. ¿Listo? Entonces, no tienen forma definida, no forman cristales como el caso del azúcar, de la sal, en fin, que su estructura cristalina o su estructura interna tiende a tener una forma ordenada, geométrica. ¿Listo? Esos son los sólidos amorfos, sin forma. Listo. Sólidos cristalinos. Sólidos cristalinos tienen una estructura que ordenada, son geométricos, para decirlo así. Tienen puntos de fusión definidos. ¿Listo? Entonces, se funde o se vuelve líquido a cierta temperatura, siempre, ¿sí? Ese punto de fusión no va a cambiar, ¿listo? Para que tengamos como presente eso. ¿Estamos? Entonces, sólidos cristalinos tienen una forma ordenada, un punto de fusión fijo, tienden a formar cristales o están ordenados de manera que geométrica, ¿listo? Eh, Además de esto, pues sus puntos de fusión son fijos, ¿listo? Qué pena con ustedes que había como un micrófono abierto a lo que estaba buscando, pero no vi quién. Continuamos. Listo, clasificación de los sólidos.
cristalinos, ¿listo? Entonces, clasificación de sólidos cristalinos, ¿listo? Pueden ser cristales iónicos, los cuales están compuestos por enlaces iónicos. Un enlace iónico, vamos a ver más adelante, es aquel en el que un elemento cede sus electrones, es decir, uno gana electrones y el otro los pierde. ¿Listo? Algunos ejemplos: cloruro de sodio, que es la sal común, cloruro de cesio, sulfuro de zinc y fluoruro de calcio. Tenemos aquí esos 4 ejemplos, que son sales en realidad. ¿Sí? La primera es sal de cocina, pues los otros son otras sales utilizadas en la industria. En el recuadro, ¿sí? En la imagen, ya las vamos a señalar. Esta imagen como tal, y ese gráfico, ese cristal que hay, corresponde al cloruro de sodio, es decir, sodio unido a cloro. Es un enlace iónico. En este caso, el sodio pierde un electrón, el electrón de su última capa de energía, y el cloro gana un electrón. ¿Listo? Perdón. Entre sus propiedades poseen alto punto de fusión, de ebullición y de evaporación. Ejemplo: el cloruro de sodio, ¿sí? La sal común, pasa a estado líquido a los 800 grados Celsius. ¿Listo? Y ebulle o pasa a estado gaseoso sobre los 1000 grados. Entonces estamos hablando de un punto muy altísimo. Cuando agrego agua a un vaso y a ese vaso con agua le agrego sal y se diluye, sencillamente no está pasando a líquido la sal. ¿Qué está sucediendo? Eso se llama una solución. No pasa a estado líquido, simplemente se une a las moléculas de agua, pero no está en estado líquido. Para que pase a estado líquido, ¿qué haría? Pues coger la sal, una cucharita y calentarla hasta que se derrita. ¿Listo? Alto punto de fusión y ebullición, listo. Son cristales duros, pero frágiles. Eso quiere decir que se rompen con facilidad. ¿Qué pasa si cogemos los cristales de sal, los riego sobre la mesa y los empiezo a macerar? Pues se va a hacer mucho más fina, ¿cierto? Se va a romper. Son solubles en líquidos polares, como el agua, como damos el ejemplo. ¿Listo? Es decir, se solubilizan, se mezclan con ella y aparentemente es líquido, pero no. Dentro, en su estructura interna, sigue siendo cristal sólido. Cristales iónicos, entonces aquí la estructura como tal de unos, ¿sí? Cloruro de cesio, sulfuro de zinc y fluoruro de calcio, los anteriores. Entonces, el primer ejemplo es el cloruro de sodio y los ejemplos gráficos de los otros. Esa es la organización interna que tienen estos compuestos, ¿listo? En esta, los átomos amarillos van a ser los de sodio, los verdes los de cloro, ¿listo? Y así tenemos pues diferentes ejemplos en este caso. En este caso, el átomo gris, ¿sí? El pequeñito gris va a ser el de cesio y lo azul el cloro, ¿listo? Y pues tenemos ahí diferentes representaciones de esos cristales. En este caso pues es una estructura cúbica, ¿listo? Clasificación de los sólidos cristalinos. Ahora, cristales covalentes. Covalente son aquellos que comparten esos electrones, es decir, no pierde electrones, sino sencillamente los comparten, ¿listo? Tienen una forma tridimensional, obviamente. Unos ejemplos: diamante, grafito, ¿sí? Diamante y grafito son el mismo elemento. ¿Cuál elemento? Carbono, pero ordenado de manera diferente. Entonces el carbono vamos a encontrarlo en diamante, grafito, grafeno, en fin. Y tenemos aquí un óxido de silicio, entre otros cristales, ¿listo? Ese óxido de silicio va a ser el que denominamos o se denomina en la sociedad o en la ciencia como silicatos. A partir de ese óxido de silicio y de muchos derivados encontramos piedras preciosas como la esmeralda, que en realidad son silicatos, ¿listo? Alto punto de fusión y ebullición, malos conductores de la electricidad, ¿listo? Entonces no utilicen un diamante para conducir electricidad. Listo, cristales covalentes, esta es la forma que tienen. Estamos hablando del mismo elemento, en este caso, el carbono. A la izquierda encontramos el diamante, una forma que de hexágono, hexaédrica, tiende a formar que o a tener esta estructura, ¿listo? Y en el otro lado tenemos el grafito. Tiene forma también de hexágono, pero la característica del grafito, y por eso la utilizamos en los lápices, es que tiende a acumularse en capa sobre capa, ¿cierto? Esa es la característica del grafito. O sea que cuando ustedes están utilizando un lápiz y trazan, es decir, rayan, lo que queda en el papel, en realidad es una capa de grafito, ¿sí? Cada vez que sacamos punta o tajamos el lápiz, pues estamos sacando las capas de grafito. Entonces, cuando rayamos, cuando pintamos, están quedando las capas de grafito ahí. ¿Por qué? Porque se ordena capa sobre capa. ¿Listo? Continuamos. Clasificación de los sólidos cristalinos. Entonces, pueden ser cristales moleculares, ¿sí? Como el ejemplo acá del hielo,
la forma que tiende a tener, ¿cierto? Entonces, si se congela a cierta temperatura, el hielo va a tender a formar o a tener una forma de ¿qué? De hexágono. Lo vemos en los copos de nieve. Esa es la forma natural del hielo o los cristales moleculares que tiende a formar. ¿Listo? Ejemplos de eso, pues bueno, tenemos aquí que el yodo, el fósforo, el azufre y obviamente el hielo del que les hablamos. Sus propiedades se funden, es decir, pasan a líquido por debajo de los 100 grados Celsius. Ejemplo, el agua, ¿sí? El agua pasa a líquido ¿a qué temperatura? Pues a los 0 grados, estamos hablando de que es el punto en el que pasa de sólido a líquido o de líquido a sólido. Lo recordamos por los diagramas de fase que habíamos visto anteriormente. Puntos de ebullición muy bajos, es decir, pasan a estado gaseoso fácilmente. Ejemplo, el agua pasa escasamente a 100 grados, ¿listo? Solubles en líquidos parecidos, es decir, líquidos que tengan estructuras parecidas a ellos, pues van a ayudar a solubilizarlos. Ejemplo, agua y alcohol. ¿Qué sucede con ellos? Pues se mezclan con gran facilidad, ¿listo? Bien. Algunos ejemplos de los cristales moleculares, de cómo se acomodan, ¿cierto? En la anterior, ¿listo? Esta imagen que tenemos en la parte derecha de la pantalla hace referencia o es la forma que tiene el hielo o el agua cuando se cristaliza, ¿listo? Y aquí tenemos otros cristales, uno en forma de pirámide, en fin, diferentes formas que tienden a formar los cristales cuando están en estado sólido, ¿listo? Cristales metálicos, entonces hace referencia a compuestos metálicos. Aquí un par de ejemplos: oro, platino, plata y cobre, entre muchos otros, ¿cierto? Están compuestos por enlaces metálicos, obviamente, porque son elementos que están dentro del grupo de los metales. Son generalmente cúbicos o hexagonales. Son muy densos y conducen la corriente eléctrica. Entonces, el cobre, uno de los ejemplos más importantes que tenemos en la actualidad, tiene alta densidad, ¿cierto? Si yo cojo entonces un metro cúbico de cobre y un metro cúbico de madera, un metro cúbico de oxígeno, en fin, pues obviamente va a tener muchísima más masa el cobre, porque sus moléculas están mucho más cerca o mucho más juntas, ¿listo? Conducen electricidad. El oro, el cobre, ¿cierto? El platino, la plata, son buenos conductores de electricidad, contribuyen a que haya paso de electrones de un lado a otro. Por eso los cables de todas nuestras instalaciones eléctricas son de cobre, por la gran conducción que posee. Podrían ser de oro, obviamente, pero pues nos resultaría supremamente costoso realizar una instalación eléctrica. Pero sí, el oro también es muy buen conductor. Origen de los cristales. Entonces el origen de los cristales puede ser, primero, por solidificación, es decir, materiales que están líquidos, ¿sí? O sea, en un estado fundido, baja su temperatura y se produce el cristal, el cambio de estado, ¿listo? Entonces, hablamos de los minerales que están en el centro de la Tierra, a través de del magma, una erupción volcánica, se enfrían en la atmósfera, ¿sí? O sea, cuando salen fuera del volcán y se genera su solidificación o cambio de estado, ¿listo? Primera importante, solidificación por descenso de la temperatura. Listo. Cristalización. Se forman cristales a través de ¿qué? De algunas sustancias que contribuyen a ¿qué? Pues a que se sature o exista mucho más. Haremos un experimento con ustedes, ¿cierto? Más adelante en el cual formaremos cristales a partir de sal, sal de cocina, sal común. Entonces, si tenemos una solución saturada de sal, es decir, un vaso con mucha sal, lo hemos diluido, y a ese vaso le introducimos un pequeño hilo, una pequeña cuerda. ¿Qué va a suceder? Pues se van a empezar a formar alrededor de esa cuerda cristales, ¿sí? Se va a empezar a formar ese cristal. Esto es el proceso de cristalización. Hay gran cantidad de la sustancia, lo cual hace que se formen cristales. ¿Listo? Sigo. Precipitación. Entonces es cuando hablamos de un líquido, pero se precipita, es decir, cae, ¿sí? Se pierde cantidad de líquido, se empieza a evaporar, hay el cambio de estado del líquido y los cristales o la sustancia que nos interesa, pues queda en el fondo, se precipita, queda en el fondo del líquido, ¿listo? Sublimación, listo. ¿Sublimación qué es? Es un cambio de estado brusco de sólido a gaseoso, o en este caso que nos interesa va a ser un cambio de estado brusco de gaseoso a sólido. Entonces aquí un ejemplo, el volcán, ¿sí? La baja temperatura de los volcanes en el exterior, ya que pues la mayoría de volcanes son montañas de más de 5.000 metros, entonces cuando salen como tal el humo, el magma, en fin, la sustancia que esté expulsando el volcán y entra en contacto con esa atmósfera supremamente fría, pues sucede el proceso de sublimación inversa. Esos gases pasan directamente a sólido, ¿listo? Entonces hay una cristalización directa.
Recristalización. Se forma un nuevo cristal. ¿Por qué? Porque un cristal o otra sustancia se reorganiza. ¿Listo? En la actualidad se trabaja muchísimo con estos elementos que son aquellos que recuperan o tienen memoria, ¿sí? Entonces son metales o son sustancias o son sólidos que tienen memoria. ¿Qué es tener memoria? Pues entonces el capó del carro sufrió el choque y por esa memoria, por decirlo así, pues tienden a retomar su forma, ¿listo? Obviamente la fibra de carbono y todo ese cuento, pero pues son sustancias supremamente caras. Formación de cristales a partir de cristalogénesis, es decir, un comienzo, una formación a partir de los núcleos, a partir del átomo. Entonces la partícula como tal comienza con la nucleación, es decir, la formación de un núcleo o una partícula inicial alrededor y a partir de las cuales se van a formar muchos más cristales. ¿Listo? Dos modalidades de la nucleación. Entonces, homogénea, es decir, la partícula es de la misma composición, la misma estructura, la misma forma, los mismos átomos la conforman y va a formar sustancias de la misma. ¿Listo? Y la otra que es heterogénea, cuando son de diferentes sustancias. Entonces, el núcleo es diferente a la sustancia y genera la aparición o la formación de una nueva sustancia, bien sea porque se separaron sus componentes, porque se unieron a otros, pero se forma una nueva sustancia. Aplicaciones de los cristales, entonces vamos a hablar de biología molecular y bioquímica. El estudio permite ver el campo de acción del estado sólido en los seres vivos. Entonces, vamos a hablar del campo de los huesos, por ejemplo. Entonces, si hablamos de cómo son los cristales en el sistema óseo, pues podemos hablar de prevención de osteoporosis, de osteoartritis, en fin, de muchas características, ¿cierto? Si entendemos el proceso de cristalización de la glucosa, o sea, del azúcar, pues entenderemos de dónde proviene o cómo se genera la diabetes, cómo se genera la hipoglicemia, en fin, diferentes afecciones del cuerpo humano. ¿Listo? Los huesos, entonces, aquí tenemos la estructura como tal de los huesos, esencialmente colágeno, es decir, una proteína, está cubriendo el hueso. ¿Cierto? ¿El hueso qué es? Pues una aleación, por decirlo así, es decir, una mezcla de diferentes sustancias, entre ellas calcio. Ese colágeno, ¿qué le permite al hueso? Pues que no se rompa con facilidad. ¿Listo? Aquí, como tal, ¿cómo es ese proceso de formación de células óseas y de formación de colágeno? ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los osteoblastos, forman la matriz del tejido óseo. ¿Listo? ¿Qué son los osteoblastos? Pues esas células óseas, las iniciales, células que se encargan o tienen la capacidad de formar nuevos huesos. ¿Estamos? Aquí la explicación de cómo funciona eso, cómo se va formando nueva estructura, en dónde hemos aplicado esto en el crecimiento, en nuestro crecimiento durante la adolescencia. ¿Sí? Está formándose nuevo hueso a partir de estos procesos. ¿Procesos de qué? De cristalización. ¿Listo, chicos? Entonces, muchas gracias por la atención. Espero pues que se suscriban al canal, estén dando like, compartan el link y nos veremos en una próxima ocasión para hablar sobre sólidos amorfos específicamente y ampliaremos más la información de cristales. Muchas gracias. Buen día.